La liturgia que celebremos corresponde al domingo de Ramos. Buenos días tengan todos. Pues vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participemos ahora de su cruz y podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Vamos a hacer la bendición de las palmas, solo leer un poquito las palmas, hago la bendición y después hago la bendición de la vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos. Y concede a cuantos acompañemos ahora juntos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a hacer las peticiones.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está enfrente de ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, digan: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Y mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos le contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron pues el burro y le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios con gritos y prodigios que habían visto, diciendo: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo: les aseguro que si ellos callan, gritarían las piedras. Queridos hermanos, como la muchedumbre que acompañaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Pues ofrezcamos nuestra celebración por la fortaleza y la santidad de nuestras familias, para que vivieran el amor divino. Nos esforcemos en dar un buen testimonio de fe y esperanza, para que realmente podamos proclamar a nuestro Salvador como Rey en nuestra vida y se manifieste en cada una de nuestras ayudas. Ofrezcamos en acción de gracias a Dios por la salud de Isidro Pérez, ofrezcamos al Señor por la salud de Juana Golín, de Antonio Chávez y familia, por la salud de Oscar Jonathan Melchor Zaragoza, por la salud de Wilfredo Hernández Martínez, por la
Hernández, de Erasto Bautista González, de Jesús Domínguez García, de Leonardo Concepción Nicolás García, de Gregorio Coyacuau, de Guillermo Sánchez Hernández, de Mario Sánchez Martel, de Nancy Hernández Márquez, de Nancy Sánchez Márquez, de Hilda Miranda Cruz, de Juan Sánchez Hernández, de Rafael Rosas Castañeda, de Victoria Castañeda Iturbide, de Lourdes Caballero Flores, de Juan Caballero Flores, de Francisco Isita, de Juana Sánchez, de Lucrecia Lourdes Hernández Martínez, de Gloria Tapia Mejía, de Emilio Pérez, de Victoria Pérez, de Antonio Pérez, de Apolonio Aguirre González, de José Antonio Cabrera, de Darío López Pérez, de Efigenia Portillo Vadillo, por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la pandemia, por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la guerra, por aquellos hermanos nuestros que el Señor va a llamar en este día para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz. Concede vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabra de aliento. Mañana tras mañana el Señor me despierta mi oído para que yo escuche como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso mi corazón endureció como una roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen rodillas en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga acabado cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan. Los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan caso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿qué vale más el que está a la mesa o el que sirve, verdad, que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban en mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en su trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti,
desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que las tome. El que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla lo que está escrito sobre mí. Fue condenado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se les apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, paz. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús le dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me han echado mano. Pero esta es su hora y la de poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que ese también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas.
Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dinos. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó. Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír eso, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusa. Tampoco Herodes, porque me lo he enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejar libres a algunos presos. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su árbitro. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles
atan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos un momento de rodillas, por favor. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Asiento un momento. Pues corazones, este tiempo que iniciamos propiamente de la Semana Santa nos lleva a entrar en esa perspectiva de reflexión
de buscar la paz, la armonía. Todo el tiempo que hemos estado viviendo de la Cuaresma, pues nos ha ayudado para poner en paz nuestra cabecita y nuestro corazón. Ahora viene esa parte tan especial en la cual tenemos que seguir ese caminar de la reflexión. ¿Qué vamos escuchando propiamente en el relato de la pasión? Pues algo que se tiene que ir cumpliendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Pero también nos lleva a ir comprendiendo las acciones que cada uno de nosotros tenemos que ir realizando. Porque muchas veces nos llega a pasar lo que a Pedro: Señor, si es necesario voy a la cárcel contigo o muero contigo, pero no te negaré. Y cuántas veces caemos en la situación del conflicto, de la tentación, por la falta de oración, por la falta de ir madurando en el caminar de nuestra fe, y seguimos negando en nuestras acciones a nuestro Redentor, y seguimos negando a nuestra familia, y seguimos negando a la comunidad, y seguimos negando nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿y eres católico? No, pues nada más soy creyente. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de dar ese testimonio de fe y esperanza. Y viene aquella parte, ¿no? Si nosotros vamos fortaleciendo nuestro espíritu, no tenemos por qué negar a Jesús. Por el contrario, tenemos que comprender que propiamente el vivir la pasión nos lleva a ir anhelando lo que es el ámbito propio de la resurrección. Pero viene la parte que nos corresponde ver, el tiempo que tenemos de vida para alcanzar a cumplir nuestra misión, el ir madurando nuestra fe, el saber trascender en las acciones que Dios nos pide. Porque, corazones, ahí es uno de los grandes retos. Vemos los signos de los tiempos, ¿y para qué Dios nos deja esos signos? Para que nosotros vayamos madurando en nuestro caminar. Pero en muchas ocasiones, en vez de dejarnos acompañar por la misma familia, por la misma comunidad, pues muchas veces nos ponemos en contra de todo el mundo. ¿Qué es lo que nos lleva a ponernos en contra de Dios? Cuando caemos en un ámbito de rebeldía y se nos olvida de nosotros y caemos en ello. ¿Qué nos recomienda el Señor? Estén atentos, no se duerman, oren. Corazones, cuando hablamos propiamente de la oración, recordemos que la oración que es grata a los ojos de Dios es la que hacemos vida. Entonces nuestra vida tiene que ser una oración grata a los ojos de Dios, que tiene que ver con nuestra paz, nuestra armonía, nuestra santificación, la de nuestras comunidades, de nuestras familias y de la misma creación. Por eso, hoy que recordamos con estas palmas, pues no solamente tener nuestra palmita y ahorita la bendición, no, esa alabanza que debemos hacer todos los días allí en nuestra casa, allí en el lugar de trabajo, allí en el lugar donde nos relacionamos con los demás. Porque esa es la finalidad de decir, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, sí, pero cuando realmente lo conocemos como ese Rey que nos lleva a vivir el amor, entonces también vamos buscando el momento trascendente de ese amor. Pero, corazones, hoy ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues los cuidados, tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito de la familia, como en el ámbito de la sociedad, razonar y darnos cuenta que de las acciones que nosotros vayamos haciendo va a haber consecuencias, tanto positivas como negativas. Y desde ahí tenemos que ver cuál es la finalidad. ¿Qué nos enseña nuestro Redentor? A ser obediente. ¿Qué nos enseña? Que creemos en Jesús, pero nuestras acciones son contrarias a Él. ¿Y qué vamos descubriendo? Que muchas veces por nuestra rebeldía hablamos de cosas injustas, de las cosas que nosotros tenemos que saber cambiar, saber restaurar. Por eso, estos momentos que vamos a iniciar propiamente de la Semana Santa, ¿a qué nos tiene que llevar? A apagar nuestros ruidos, entrar en esa intimidad, en ese momento de oración, en el abrir nuestra cabecita y nuestro corazón y dejar que Él hable para que nosotros podamos escucharlo y busquemos entender lo que nos está pidiendo que necesitamos poner en orden. Y viene la otra parte, al igual que Pedro, va a haber muchas tentaciones, va a haber muchos pretextos, va a haber muchas cosas, pero va a depender de nosotros en la actitud que tengamos para poder trascender el amor divino. Y por eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que este tiempo que tenemos de oración sea un tiempo grato a los ojos de Dios. Pero para ello, ¿qué se necesita? Nuestra voluntad y nuestra libertad.
¿Qué tanto quiero ser libre para alabar a Dios? Porque muchas veces no alabamos a Dios por el prejuicio. ¿Y qué dirán los demás? Que no nos interese lo que digan los demás, que nos interese nuestra relación con nuestro Salvador, que nos interese el camino de la paz, de la armonía, que nos interese el buscar tener una familia santa, que nos interese encontrarnos con Dios. Y ese es uno de los grandes retos en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque va a haber muchos ruidos. Ahorita no es tiempo de fiesta, ahorita es tiempo de prepararnos para esa fiesta. Y esa fiesta se tiene que dar propiamente en la Pascua. Pero ahorita es el tiempo propio de reflexión para poder saber vivir el amor, saber pedir perdón, saber perdonar y saber trascender en las cosas que Dios nos pide. Les pido al Señor para que este tiempo que iniciamos de la Semana Santa realmente nos ayude a amarnos como hermanos. Que realmente nos preparemos para dar ese paso redentor que el Señor nos da para hacer presente el reino de los cielos. Para que busquemos tener una familia santa y comprendamos que nuestra vida tiene que ser una ofrenda grande a sus ojos, para que realmente podamos anunciar el Evangelio en cada una de nuestras acciones y juntos podamos alabar a Dios eternamente en el cielo. Amén. Vamos a proclamar nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios, nuestro Padre, y pidámosle especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. Y vamos a ir diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación, hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clama al Padre con el grito del hombre, que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia. Para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Y por todos nosotros para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la fortaleza y la santidad de nuestras familias, para que este tiempo de gracia que el Señor nos permite vivir dé frutos abundantes de santidad. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los padres de familia, para que viviendo su fe puedan guiar y educar santamente a sus hijos. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los matrimonios, en especial por aquellos que estén pasando por algún momento de conflicto, de crisis, para que viviendo el amor divino puedan superar todas las dificultades
esta vida, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que fortalezca nuestro espíritu, para que comprendamos que el camino de la cruz tenemos que anhelar el camino para llegar a la resurrección, para que podamos superar las tentaciones de esta vida, que podamos alabar a Dios eternamente en el cielo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que siga derramando su gracia y su bendición sobre Isidro Pérez, sobre Juana Florín, sobre Antonio Chávez y familia, sobre Oscar Jonathan Melchor Zaragoza, sobre Virpano Hernández Martínez, sobre Pedro Aguirre Morales, sobre María de Jesús Castillo, sobre Víctor Florín, sobre Alicia y Francisco, para que el Señor les siga fortaleciendo y bendiciendo siempre. Roguemos al Señor. Pidamos por el perdón de nuestros pecados, para que todo lo que hemos aprendido de la doctrina nos esforcemos en hacerlo vida, para hacer presente el reino de los cielos. Roguemos al Señor. Pidamos por aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la pandemia, por causa de la migración, por causa de los conflictos internos, para que el Señor sea su fortaleza, para que el Señor los mueva a remediar sus males. Roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Consuelo Caballero Trejo, de Tomás Florencio Ponte, de Tomás Ponte Hernández, de Erasto Bautista González, de Jesús Domínguez García, de Leonarda Concepción Nicolás García, de Gregorio Royacuautle, de Guillermo Sánchez Hernández, de Mario Sánchez Martel, de Nancy Sánchez Márquez, de Hilda Miranda Cruz, de Juan Sánchez Hernández, de Rafael Rosas Castañeda, de Víctor Castañeda Iturbide, de Lourdes Caballero Flores, de Juan Caballero Flores, de Francisco Isita, de Juana Sánchez, de Lucrecia Lourdes Hernández Martínez, de Gloria Tapia Mejía, de Emilio Pérez, de Victoria Pérez, de Antonio Pérez, de Apolonio Aguirre González, de José Antonio Cabrera González, de Darío López Pérez, de Virginia Portillo Vadillo, y por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la pandemia, y por aquellos hermanos nuestros que el Señor ha mandado a llamar por medio de la guerra, y por las almas del purgatorio, para que el Señor les perdone sus culpas, para que el Señor les abra las puertas del cielo. Roguemos al Señor. Padre, tú que nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino, que siguiendo a Jesús hasta su muerte, haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva en que tú quieres que todos los hombres lleguen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestra ofrenda. Ofrecemos, Señor, Padre nuestro, este divino enseñar de humildad. Convertida en tu cuerpo y sangre está.
Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado para salvar a los culpables, y por su muerte borró nuestros delitos, y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, y proclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, Pues en el momento en el cual el pan y el vino se convierten en el milagro del amor, pidamos al Señor que nos permita sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que comprendamos la importancia de saber vivir la pasión de nuestro Redentor, para que siempre anhelemos el momento de la resurrección, para que siempre busquemos ser presente en el reino de los cielos. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que llegue los dones de tu Hijo y derrama sobre ellos la fuerza de Cristo, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto
te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando del mismo pan y del mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Ruiz. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente en tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, le cantaremos gozosos la acción de gracias del ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, desde la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien nos invita a vivir nuestra fe para dar un buen testimonio de esperanza. Él es quien nos invita a que anhelemos la resurrección para hacer presente el reino de los cielos en cada momento de nuestra vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pues abramos nuestro corazón para recibir a nuestro Redentor. Pidamos al Señor para que la gracia que nos da cada día siga dando frutos abundantes de santidad en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la misma Jesús. Oremos por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús,
Danos vocaciones según tu corazón. Amén. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. Oremos. Padre mío, tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pues vamos a disponernos a recibir la bendición con esa. Oremos por los sacerdotes. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los grandes retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende a todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sea Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
hacer presente el reino de los cielos en cada uno de nuestros hogares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el Papa Francisco y por sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Oración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé tierna compañía de los profesionales de la salud que los cuida. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura, en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.